Ok, entonces vamos a hacer el número 3. Este es una división entre dos números en forma polar. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir todo el procedimiento. En este caso, como ya está en forma polar, la división es muy sencilla. Nada más hay que dividir las magnitudes y restar los ángulos. ¿Sí? Entonces, está. Es este. Permíteme. Ok, entonces aquí ya puse otra vez, copié nada más el problema. Entonces lo que vamos a hacer es separar la magnitud y separar los ángulos porque tienen base común, que es la exponencial. Entonces en la exponencial voy a restar los ángulos. Entonces esto sería igual, ¿sí?, a la división de las magnitudes, que en este caso es raíz de 10 sobre 5 y luego la exponencial elevada a la resta de los ángulos y la i la pongo como factor común, ¿sí? Entonces tendríamos menos pi quintos y luego menos pi tercios y luego pi. ¿Sí? Ahorita aquí va a aparecer la resta de los ángulos. Es pi quintos el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, que también es negativo, entonces aquí va a pasar a positivo. Y a esa resta le pongo factor común la i, ¿sí?, para representar que esto es un ángulo del número complejo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas operaciones. Entonces raíz de 10 entre 5 lo podemos simplificar un poco porque 10 se puede factorizar en 2 por 5. ¿Sí? Entonces nos quedaría raíz de 2 por raíz de 5. Sobre 5 todavía. Y luego la exponencial. Y aquí tendríamos que hacer ahora la resta. Me falta un slash. Ahorita aparece correctamente. Ahí está, raíz de 2 por raíz de 5 es raíz de 10. ¿Sí? Entonces aquí lo único que podríamos hacer de simplificación es eliminar una raíz de 5 y abajo raíz de 5, pero así lo podemos dejar porque ya está racionalizado. ¿Sí? Entonces ahora la exponencial. La exponencial tendría aquí la resta de un quinto, menos un quinto más un tercio. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la resta por separado. Lo pongo aquí abajo. Entonces el ángulo es igual a pi por un quinto negativo más un tercio. ¿Sí? Así puedo representar el ángulo que estamos calculando.
Y ahí está, ¿sí? Pi es un factor común en este caso, entonces nada más resto las fracciones, que es menos un quinto, y este pasa positivo, que es un tercio, ¿sí? La i nada más va cuando es la potencia de la e, el ángulo nada más es el factor de esa i, ¿sí? Entonces tengo que hacer esta resta. Para hacer esta resta, la pueden hacer en su calculadora con fracciones o podemos encontrar el mínimo común múltiplo de 5 y 3, que en este caso sería 15. Entonces, esto sería igual, otra vez. Entonces, ahora el denominador común lo vamos a poner como 15. No me voy a poner una sola fracción. Es 15. Ahorita ya eso. O sea, tienen que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿sí? Que es el común denominador. En este caso, como no tienen factores en común, los multiplicamos. Ahora, 15 entre 5 nos da 3 por menos 1, que ya daría menos 3. Menos 3 y luego más. 15 entre 3 son 5 por una 5. Y esas son las operaciones que hice. Déjenme poner aquí para que lo recuerden. Entonces, nada más lo que tienen que hacer es primero multiplicar estos dos si no tienen factores en común. Ahora dividen este entre este y el resultado lo multiplican por este, ¿sí? Y luego se divide entre 3 y luego el resultado se multiplica por este, ¿sí? Y los resultados aquí se van sumando. ¿Ok? Entonces aquí nos quedaría menos 3 más 5. Y ya simplificando a esto nos queda 2 positivo sobre 15. Entonces sería 2pi sobre 15. Entonces esto es igual a 2pi sobre 15. Y este sería el ángulo resultante que debe ir aquí en la exponencial. Entonces aquí en la exponencial voy a poner 2pi y luego la i sobre 15. Aquí aparece. Ahí está, 2pi i sobre 15. ¿Ok? Y ya esa es la división, pero en forma polar, ¿sí? Lo podríamos convertir todo a forma cartesiana, pero hasta aquí ya esa es la tarea, ¿sí? En Excel podemos hacer la tabla completa, ¿sí? Entonces vamos a hacer este problema aquí en Excel. Vamos a poner otro. Paso 4. Entonces tenemos el número A, el número B. Entonces voy a poner la magnitud, el ángulo, en radianes, en grados. Y también podemos sacar la parte real, la parte imaginaria y el número complejo en forma cartesiana. Entonces, el primero tiene la magnitud raíz de 10. Pues ponemos raíz de 10. Eso, primero, la magnitud del segundo es 5. Ahora los ángulos son menos pi quintos igual menos pi sobre 5. Y el otro es menos pi sobre 3 igual sobre. Ahí están los ángulos en radianes, los convertimos a grados. Es el primero, copio el formato para el segundo y son menos 60 grados. Y puedo sacar igual la parte real y parte imaginaria con la fórmula de Euler, que es magnitud por el coseno del ángulo en radianes
Y ahí tenemos la parte real. ¿Sí? Y la parte real del segundo es magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Y ahora la parte imaginaria sería la magnitud por el seno del ángulo en radianes. Y para el segundo igual sería la magnitud por el seno del ángulo en radianes. Ya están. Están todos completos. Entonces aquí puedo redondear estos resultados para convertirlo a complejo. Voy a poner 3 cifras igual a este, aunque nada más tenga una, pero le vamos a poner una, y luego aquí vamos a redondear todo, 3 cifras, igual. Y ya está todo redondeado, entonces ya puedo aplicar el complex, parte real, como parte imaginaria. ¿Sí? Y copio el comando, más por acá, ahí está, y ya están los dos en formato complejo. Entonces, la división, pues A entre B, nada más sería dividir las magnitudes, sería magnitud del numerador entre magnitud del denominador. Y luego los ángulos se restan, entonces sería ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Ahí está, y en grados sería igual. ¿Sí? El numerador menos el del denominador. Este es el ángulo resultante. Y si lo queremos calcular con el comando de división, sería in division, el A y el B. ¿Sí? Entonces vamos a verificar que esté correcto este resultado. Vamos a calcular igual la parte real con la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Sí? 0.5778, está bien. Y luego la parte imaginaria será magnitud por el seno del ángulo en radianes, 0.25. Y ahí está, 0.25. ¿Sí? Y está correcto. Y ese sería el problema completo. ¿Sí? Aquí podemos sacar más fácil todas las representaciones. Aquí, como lo estoy describiendo paso a paso, es un poquito más largo. ¿Sí? Y el último que nos queda sería este. Entonces, ya hicimos uno ayer de ese tipo, que era polar con cartesiano. Había sido aunque es al revés, y este era punto cartesiano. ¿Sí? Entonces, exactamente lo mismo, no importa si está arriba o abajo. Entonces, lo podemos hacer directamente aquí en el Excel. Es el mismo número que tiene de numerador el número 3, nada más cambia el denominador. Entonces, ya tenemos aquí los datos de A. ¿Sí? Entonces, voy a calcular un nuevo número complejo y ahora dividir A sobre C. ¿Sí? Ese A es el mismo. Entonces, puedo copiar A o podemos hacer las operaciones con este renglón. Entonces, déjenme lo marco. A, B y la división. Ahora tengo otro problema. Y la división. ¿Sí? Entonces, C nos lo dan en formato cartesiano. ¿Sí? 8 menos 1. Entonces, sería la parte real, 8. La parte imaginaria, menos 1. Es el cociente del menos 1. Y lo puedo calcular en complejo, complex, parte real, coma, parte imaginaria, y ya está representado en forma completa. ¿Sí? Entonces, cuando lo tengo de esta forma, puedo sacar la magnitud de dos maneras. ¿Sí? Puedo sacar la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Sí? Parte real al cuadrado
más parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Y esto debe ser igual a IMABS, es el comando de la magnitud. Entonces deben obtener lo mismo. Y para el ángulo en radianes lo obtenemos con el argumento o con la fórmula de este número complejo. Este número complejo está fuera de los ejes, entonces vamos a verlo en GeoGebra, en qué cuadrante está. Entonces, el número complejo es 8 menos 100. Entonces, es 8 positivo en el eje real, menos y en la parte vertical. ¿Sí? Entonces, queda en el cuarto cuadrante. Quiere decir que si lo calculo con la tangente inversa, me va a dar el ángulo negativo, ¿sí? Con respecto al eje real. O puedo calcularlo como 360 menos esa tangente inversa. No importa cuál de las dos opciones usen, puedes usar cualquiera de los dos. Entonces, podríamos poner ya directamente menos la tangente inversa, ¿sí? O hacer la conversión que era 2 por pi menos la tangente inversa del valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real, que es 6. ¿Sí? Y ahí está. Esa sería la fórmula como la habíamos visto del cuarto cuadrante, que era 360 grados, aquí están radianes, tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real con valor absoluto. Y nos da 6.1588 radianes. Entonces, si lo cambiamos a grados, nos da 352 grados. ¿Bien? Eso sería este ángulo por fuera. ¿Sí? Entonces, pongo un punto aquí y vamos a medir los ángulos. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo externo, 352.87, y el ángulo interno, ahí está, 7.3. Ese si lo hubiéramos obtenido si usamos simplemente la tangente inversa del cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Para poder medirlos aquí en GeoGebra tengo que poner un punto en el eje real positivo, ¿sí? Porque siempre esa es la referencia. ¿Okay? Entonces ahí está, 352.87 es lo que nos da aquí. ¿Okay? Ya lo tenemos, ya tenemos todos los datos del número C. Entonces vamos ahora a dividir las magnitudes. Sería A sobre C. Y los ángulos los restamos. Ok. También los en grados. Ahí está. Aquí nos da un ángulo mucho mayor de 360. Podemos convertirlo a un ángulo equivalente. Ahorita lo hacemos. Y de esto podemos sacar las componentes de la parte real y imaginaria, multiplicando magnitud por el coseno del ángulo en radianes y la magnitud por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? Igual aquí el ángulo en radianes es mayor a 2pi, 2pi es 6.24, 6.28, perdón. ¿Sí? Entonces, estos dos los puedo escribir en una forma equivalente, simplemente quitándole 360 a la magnitud. ¿Sí? Entonces, a para poderlo disminuir, tengo que sumarle, porque está negativo. Entonces, a le sumaríamos 360 grados. Y este es un ángulo equivalente. Todavía negativo. Si quiero obtener el positivo, le sumo otra vez 360 grados. Y este también es un ángulo equivalente. 331. O a le tendría que sumar más 2pi. Como les decía, aquí igual queda negativo, entonces le volvemos a sumar a más 2 y ya queda positivo. ¿Sí? Entonces, estos ángulos son todos equivalentes. Quiere decir que si esta la copio, esta es la magnitud, tengo que poner valores. Entonces voy a copiar la magnitud, pero nada más el valor, igual aquí, más el valor, para que vean
que los tres ángulos son equivalentes. Entonces, teniendo estos tres, usando cualquiera de estos ángulos, me debe dar estas mismas, parte real y parte imaginaria, ¿sí? No importa qué ángulo utilice, ¿sí? Y todos estos tres dicen coseno de este dice coseno de este, y este dice coseno de este. Y este es seno, seno y seno, de tres ángulos diferentes, pero son equivalentes los tres, ¿sí? Cada vez que ustedes sumen 2pi o resten 2pi, el ángulo sigue siendo equivalente, ¿ok? Por eso, en la gráfica aquí que veíamos, cada 2pi es un círculo, ¿sí? Entonces, si estamos en el eje real positivo, cada círculo regresamos a donde mismo. Y aquí igual, si estamos en pi y agrego un círculo, vuelvo a quedar en este ángulo, en este eje negativo. Entonces, por eso aquí quedan impares y aquí quedan pares. ¿Ok? Y aquí quedan igual, más 2pi. A cada uno de estos, si les voy sumando 2pi, 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 me da las siguientes representaciones. Pero tienen que empezar con pi medios. Acá tienen que empezar con 3 pi medios y ir de 2pi en 2pi. Ese es cómo se repiten los ciclos aquí en los ángulos, siempre por 2pi. ¿Ok? Entonces, ese serían los dos problemas que nos faltaban.